Hola a todos, soy el Dr. Beller y yo les quiero hablar sobre qué debo hacer si tengo síntomas sospechosos de COVID-19. Les aclaro que este video está hecho para la población en general. En base a las preguntas que me hicieron a lo largo de estos meses, les voy a hablar a partir de mi experiencia y a partir de todo lo que aprendimos los médicos con base en las bibliografías, las publicaciones internacionalmente aceptadas por el mundo de la medicina. Les quiero aclarar que de ninguna forma yo busco cambiar o alterar la conducta que fue tomada por el médico que te está atendiendo. Esto es muy importante. Entonces, lo primero, ¿cómo saber que tengo COVID-19? Bueno, por los síntomas. Los síntomas más frecuentes: fiebre, dolor de cuerpo, dolor articular, tos seca, dolor de garganta, fatiga, nosotros estamos muy cansados, dormimos y continuamos cansados, malestar general, nos sentimos como que si estuviésemos engripados. Podemos tener otros síntomas que son característicos, como por ejemplo alteraciones o pérdida del olfato, pérdida del paladar o alteraciones de los gustos. Podemos tener dolor abdominal, podemos tener diarrea, podemos tener manchas en la piel. En fin, existen muchos, es un cuadro clínico muy florido. Pero además de los síntomas, a veces, y no siempre, tenemos contacto. ¿Contacto con quién? Con alguien sospechoso de también estar enfermo. O muchas veces tenemos contacto con una población en general, gente que está trabajando y que por más que se esté cuidando con uso de barbijo, lavado de manos, sin querer igual se infectan. Esto es muy frecuente también, ¿sí? Les aclaro que este contacto no siempre es evidente. Ahora, solamente con los síntomas, si yo les pongo acá, COVID-19 o gripe, ¿tenemos una forma de saber si es COVID o es gripe? No, ningún médico en el mundo te va a poder decir que vos tenés gripe, virus influenza o algún otro virus, o estás infectado por SARS-CoV-2. Esto no hay forma de saber, ¿sí? No sabemos. Esto no sabemos, ¿y por qué? Porque los síntomas son muy similares. La única forma de saber es haciéndonos la RT-PCR, o sea, el hisopado. En el mundo ideal, todo paciente con síntomas sospechosos de COVID se debería hacer el test. En el mundo ideal, en algunos países solamente está reservado para aquellos pacientes con más riesgo de evolucionar con enfermedad grave, pacientes con alguna enfermedad como enfermedad cardíaca, hepática, renal, cáncer, inmunosuprimido, trasplantado, pacientes de más edad, de más de 60 años, embarazadas, en fin, pero idealmente todos deberían hacerse, hasta para poder levantar los datos epidemiológicos y hacer estadísticas, en fin. La segunda pregunta: ¿qué hago si tengo síntomas sospechosos de COVID-19? La primera cosa es aislarnos. Aislamiento en casa. Esta es la medida más importante. Nosotros teníamos que ir a trabajar hoy. Nos levantamos con síntomas característicos o sospechosos, no vamos a trabajar y nos quedamos en casa. Aislamiento en casa, ¿sí? ¿Por cuántos días nosotros nos vamos a aislar? Como mínimo 10 días. Mínimo 10 días. Esto vos lo vas a ver con tu médico, pero esto es lo que se recomienda actualmente. Ahora, el aislamiento en casa también incluye los familiares que viven juntos. Toda la familia se tiene que aislar. Nosotros nos vamos a aislar en un cuarto separado. Vamos a cerrar la puerta, abrir las ventanas y nos vamos a quedar ahí. Idealmente, en el mundo ideal, nos vamos a quedar en el cuarto por 10 días. Vamos a necesitar mucha ayuda y comprensión de la familia también. Es importante que los familiares, el esposo, los hermanos, en fin, quien vive junto con esa persona, también se aísle. No necesita obviamente estar en el mismo cuarto, se tiene que aislar en otra parte de la casa, más lejos del paciente que está con sospecha de COVID-19, pero no pueden ir a trabajar. Es importante que esto se sepa, ¿sí? ¿Y por qué la familia también? Porque la familia, por más que no tenga síntomas, son los llamados asintomáticos. Ellos pueden transmitir, pueden contagiar.
si bien nosotros sabemos que los pacientes sin síntomas de COVID-19 que tuvieron contacto con alguien sospechoso, el riesgo de contagio hacia otras personas es menor, pero el riesgo existe. Entonces mundialmente se solicita que todos queden aislados. Incluso si nosotros tenemos, por ejemplo, un gato, un perro, ¿sí? Una mascota, se tiene que quedar en la casa, no puede salir no puede salir a la calle tampoco. Esto es importante. No queda muy claro si las mascotas transmiten o no, en fin, pero como hay muchas dudas, se prefiere que quede en casa y obviamente no vamos a tener contacto con esa mascota por lo menos por 10 días. Esto es súper importante. Además de aislarnos, nosotros vamos a contactar a nuestro médico. ¿Cómo lo hacemos? Con una videollamada, con la telemedicina. Esto idealmente para evitar salir, exponernos o exponer a otras personas a la infección por este virus. El médico te va a dar, además de estas orientaciones, otras orientaciones específicamente para tu caso particular, ¿sí? Otra cosa importante, vamos a imaginarnos que vos sos diabético, hipertenso, un paciente trasplantado, un paciente con asma y estás tomando otras medicaciones. Por ejemplo, un paciente asmático está usando corticoides, inhalatorios, está usando las bombiñas o los sprays para el control de la enfermedad. ¿Qué hacemos? ¿Debemos suspender estas medicaciones? No, no suspendemos ninguna medicación de uso crónico. Por más que seas diabético, hipertenso, trasplantado, tengas artritis, continuamos con todas las medicaciones de uso crónico hasta entrar en contacto con nuestro médico. En ese momento él nos va a orientar si debemos reducir alguna medicación o cambiar temporariamente. Esto es muy importante. Y antes de pasar al otro punto con respecto al aislamiento en casa, ¿qué otras medidas dentro de nuestra casa podemos hacer? Obviamente, todo lo que haríamos fuera de la casa ahora lo hacemos adentro, ¿sí? Extremamos el lavado de manos, usamos máscara y nuestros familiares también, intentamos almorzar y cenar en un horario diferente, preferentemente por último, usamos el baño por último o idealmente usamos otro baño y nos tratamos de quedar como mínimo a más de 2 metros de las personas que viven con nosotros y nos cubrimos la boca con un cubreboca cuando queremos hablar, en fin. Pero idealmente nos quedamos en un cuarto separado. Y si me preguntan acá, ¿la familia que no tiene síntomas se tiene que aislar también por 10 días? Sí, se tiene que aislar también por 10 días, contando el último día que tuvo contacto con vos, que sos sospechoso, ¿sí? Si por ejemplo yo tuve contacto con mi hermano hoy y él está con síntomas de COVID, él se va a quedar por 10 días aislado, él va a comenzar a contar a partir del primer síntoma y yo voy a comenzar a contar a partir de el último día que tuve contacto, o sea, a partir de hoy. ¿Y por qué es esto? Porque en los primeros 10 días el paciente asintomático podría presentar síntomas, ¿sí? La gran mayoría presenta síntomas dentro de los 10 primeros días. Respondiendo acá a la tercera pregunta, doctor, ¿qué remedios puedo tomar? Bueno, nosotros vamos a dividir en 2 grandes grupos, los remedios sintomáticos y el tratamiento que es específico para el virus, ¿sí? Con respecto al tratamiento sintomático, nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, paracetamol para el control de la fiebre, el dolor muscular, dolor de garganta o dipirona. Si me preguntan si se puede o no utilizar ibuprofeno, se puede utilizar ibuprofeno, que es un antiinflamatorio. Ahora, lo importante en todas estas medicaciones es saber si tenemos o no contraindicaciones. El ibuprofeno, por ejemplo, sabemos que está contraindicado si el paciente tiene problema renal crónico o si el paciente está vomitando mucho, tiene mucha diarrea, puede estar deshidratado, eso podría empeorar la función del riñón. Si el paciente tiene una úlcera o una gastritis muy importante, si el paciente tiene alergia al ibuprofeno o si tiene un cuadro de asma que no está controlado, en fin, por eso es tan importante contactar al médico. Ahora, ¿podemos comenzar a utilizar sintomáticos? Sí. Podemos comenzar en casa si sabemos que no tenemos contraindicaciones a los mismos, ¿tá? Además de los sintomáticos, vamos a tratar de beber bastante agua, ¿sí? Agua, lo que se recomienda son más o menos 150, 200 mililitros a cada 2 horas. O vamos a calcular más o menos entre 2 y 2,5 litros, 3 litros por día. Vamos a tener que tratar de formar una orina clara. Es muy importante hidratarnos, ¿sí? En cuadro clínico viral. Tratamos como si fuera una gripe. ¿Estamos?
Como sintomáticos acá, si tenemos náusea, vamos a tomar también remedio para las náuseas, para los vómitos. Eso tu médico te va a orientar perfectamente. Ahora, con respecto al tratamiento específico, que es donde hay más dudas. Doctor, ¿puedo tomar algo para eliminar al virus mañana, para sentirme mejor mañana y no tener que quedarme aislado por 10 días en casa? No hay, gente, ¿sí? No existe. Y yo sé que esto suena un poco fuerte, pero hasta la fecha no existe ninguna medicación específica que podamos tomar para sentirnos bien, para eliminar al virus de nuestro organismo mañana. ¿Estamos? Es nuestro propio sistema inmunológico, nuestras propias defensas, nuestros linfocitos, nuestros anticuerpos que van a eliminar al virus en aproximadamente una semana, 10 días. ¿Sí? Ahora, ¿qué me dicen ustedes, por ejemplo, de fármacos como los siguientes que les voy a escribir acá? ¿Qué me dicen ustedes de todas estas medicaciones? ¿Sí? Ivermectina, aspirina, hidroxicloroquina, corticoides como por ejemplo la dexametasona, nitazoxanida, dióxido de cloro, cuidado, vitamina D, zinc, etcétera, les pongo acá, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ninguna de estas medicaciones tiene beneficio comprobado. Es muy importante que no nos automediquemos. ¿Y por qué no automedicarse? Bueno, yo les podría hablar por lo menos una hora de una clase de no automedicarse, ¿sí? Acá les incluyo también la acitromicina, que entra dentro del mismo grupo, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, cada una de estas medicaciones tiene su, digamos, su por qué no. Pero en general, si alguien nos ofrece, porque la vecina le dijo, la tía le dijo, en fin, les ofrece alguna de estas medicaciones o el famoso kit de COVID, donde vienen todas las medicaciones mezcladas juntos. Primero, ninguna tiene beneficio. En medicina, cuando algo no tiene beneficio, ¿sí? Si sacamos los beneficios, quedan solamente los riesgos pesando en la balanza. ¿Cuáles son esos riesgos? Son innúmeros, ¿sí? Por ejemplo, efectos adversos, alergias, enmascarar los síntomas de la COVID-19, si algún efecto adverso como por ejemplo vómitos, dolor abdominal, diarrea o incluso fiebre que pueden dar los medicamentos. Si ocurre alguno de esos efectos adversos, tu médico no va a saber si esos efectos adversos es por la COVID-19 o por el mal uso de estas medicaciones. Entonces, si no tiene beneficio y quedan los riesgos, ¿para qué la vamos a utilizar? Y sí, créanme, ninguna de estas medicaciones se mostró eficaz para tratar al paciente con COVID-19, con una salvedad: los corticoides solamente en los pacientes más graves. Es el médico que va a decidir quién tiene que usar. Yo no les voy a poner a hablar de la indicación acá de corticoides, pero en general el paciente que se trata en casa no tiene indicación de tomar corticoides. Incluso algunos estudios apuntan que los pacientes que no tienen síntomas más graves, que no tienen hipoxemia, oxígeno bajo en la sangre, si toman corticoides incluso podrían empeorar. Entonces no nos automediquemos. Con respecto a esto que está acá, el dióxido de cloro, yo los incluí en estos medicamentos, pero el dióxido de cloro no es un medicamento, es un tóxico, es dañino. Hay casos relatados, muchísimos casos de intoxicación gravísima, incluso con muerte. Entonces, por favor, no nos automediquemos. La gente te va a decir lo contrario por la experiencia de la tía, la vecina, en fin. Mi consejo como médico y de la medicina internacional es no utilizar ninguno de estos a menos que tengas alguna otra indicación para utilizarlos. La acitromicina es un antibiótico. Los antibióticos sirven para matar a las bacterias y no a los virus. En la COVID-19 no se mostró eficaz ni sola ni asociado a otras medicaciones, al igual que la ivermectina. No sirve para la COVID-19. ¿Y qué me dicen del ibuprofeno inhalado? Bueno, se está intentando en Argentina, la gente está teniendo una buena experiencia, pero todavía no está oficialmente publicado en los protocolos. En fin, se lo está utilizando más de manera experimental, bajo un protocolo específico. No está recomendado para que la población salga a inhalar ibuprofeno por ahora. Entonces, básicamente, el tratamiento de la COVID-19 es tratar los síntomas. Y bueno, no me quiero extender mucho, pero en fin, la hidroxicloroquina causa arritmias cardíacas, no tiene ningún beneficio en la COVID ni para prevenir, ni para tratar, ni el leve, ni el grave. La vitamina D se pueden intoxicar, se pueden causar insuficiencia renal aguda, calcio muy alto en la sangre, deshidratación, vómitos, alteraciones del sensorio, convulsiones, en fin, cuidado con esto.
¿Cuándo tengo que ir al hospital, doctor? Bueno, cuando vos le llames a tu médico y él te haga la atención por telemedicina o videollamada, él te va a preguntar algunas cosas para ver si sos un caso leve o sos un caso grave. Si sos un caso leve, como te expliqué antes, quedarse en casa, tratar sintomáticamente, no automedicarse, no consumir tóxicos. Ahora, si sos un caso grave, tenés que buscar atención en el hospital. El síntoma principal es la falta de aire. Si tenés falta de aire u otros síntomas que te voy a decir ahora que indican gravedad, como por ejemplo dolor de cabeza muy fuerte, un dolor que nunca tuviste en la vida, además del dolor de cabeza muy fuerte que no está aliviando con las medicaciones sintomáticas, como por ejemplo dipirona, paracetamol, ibuprofeno, en fin. Además de eso tenés muchos vómitos, no estás consiguiendo comer, una diarrea muy importante, no conseguís ni comer de la diarrea, o sos un paciente diabético y tu glucosa está quedando muy alta, no puedes tomar las medicaciones. Si tenés alguno de esos síntomas, tenés que buscar atención en el hospital. Otros síntomas de gravedad: dolor de pecho, vos comenzás a respirar y te duele el pecho, ¿sí? O te duele en el área cardíaca, esto es muy importante, ¿sí? Y si vos cuidás a una persona que tiene COVID-19, una persona que tiene otras enfermedades, o esas personas ya que tienen demencia, Parkinson y no se pueden mover, pacientes más debilitados, ¿cuándo lo debes llevar al hospital? Además de todos los síntomas que te expliqué, si el paciente está quedando con confusión mental, está quedando con somnolencia, el paciente no está pudiendo ingerir líquidos y se está deshidratando. ¿Qué quiere decir somnolencia? El paciente está, digamos, con sueño fuera de su periodo habitual, se comienza a dormir durante el día, la presión está quedando más baja. Bueno, todo eso indica gravedad y necesita una evaluación por un médico de manera presencial. No basta la telemedicina para los pacientes más graves. Ahora, para que nos quedemos tranquilos, más del 80% de los casos son casos leves, ¿sí?, que se van a curar de manera espontánea sin tomar absolutamente ningún remedio en menos de 10 días. Ahora, respondiendo a esta última pregunta, ¿qué hago cuando me cure? O sea, tengo 7, 8 días, ya me estoy sintiendo mejor, no tengo más síntomas, no tuve más fiebre, pasaron 24, 48 horas y no tengo más ningún síntoma. Llegó los 10 días, ¿puedo salir del aislamiento? Si estás sin síntomas y sin tomar ninguna medicación sintomática para tapar esos síntomas, o sea, estás sin remedios, puedes salir del aislamiento. Generalmente acá. Ahora, cuando nosotros contactamos a nuestro médico, él va a pedir, o él mismo te va a llamar después de algunos días, eso depende del lugar. Lo que yo acostumbro a hacer es al quinto, sexto día llamarle y después, antes de que salga del aislamiento, entrar en contacto nuevamente para ver cómo se está sintiendo, ¿sí? ¿Qué hago cuando me cure? Salgo del aislamiento y continúo manteniendo las medidas de distanciamiento social. ¿Qué quiere decir esto? Seguir usando máscara, evitar el contacto a menos de 2 metros de otra persona, lavarme las manos con alcohol en gel o con jabón común y corriente, desinfectar las superficies a mi alrededor. Ahora, ¿puedo tener después de 10 días algunos síntomas todavía? Sí, existe el cuadro de síntomas persistentes. Nosotros sabemos que un paciente que no tuvo COVID grave, ¿sí? Esto es importante, no tuvo COVID grave, después de 10 días no transmite más la enfermedad, pero muchas veces continúa teniendo algunos síntomas, los famosos long haulers o los famosos pacientes con síntomas persistentes. ¿Cuáles son esos síntomas persistentes? Dolor en el cuerpo, dolor articular, fatiga, es como si hicimos ejercicio físico, dormimos y no nos pudimos recuperar. Algunos quedan con alteraciones psiquiátricas, depresión, empeora la ansiedad que tenemos. Podemos quedar todavía con pérdida del olfato, pérdida del gusto. ¿Qué es lo que ocurre? Imagínense que la COVID-19 es como una fiesta en nuestro organismo, una fiesta de inflamación en nuestro organismo, que cuando el virus se elimina, o sea, cuando los invitados de esa fiesta se van, el desastre todavía queda y le lleva un tiempo al sistema inmunológico para volver a recomponerse y para, digamos, retornar al estado de homeostasis. ¿Qué quiere decir esto? Para volver al estado de orden. Le lleva 2 a 4 semanas. Entonces algunos síntomas pueden persistir. Incluso algunos pacientes quedan con síntomas de fatiga, pérdida del olfato, algunos dolores musculares por mucho más tiempo. Lo importante es mejora de la tos, mejora de la
de la secreción nasal y no debemos tener fiebre. Si estamos cerca de los 10 días y todavía tenemos mucha tos, fiebre, debemos entrar en contacto nuevamente con nuestro médico y no salir del aislamiento en nuestro domicilio. Debemos realizarnos, les pongo acá así, debemos realizarnos o repetir el test. Y les pongo test porque acá les incluyo, por ejemplo, la PCR o los test rápidos. Aquellos que nos hacemos en la punta del dedo, ¿sí? Los test rápidos serológicos o de antígenos. ¿Debemos repetir? La respuesta es no. No existe ningún examen que nosotros debemos hacernos, ni serología, ni test rápido de antígeno, ni PCR, para salir del aislamiento. El médico se basa en los síntomas del paciente. ¿Y por qué? Porque si después de 10 días nosotros nos repetimos la PCR, puede continuar siendo positivo. Recordemos que esto acá no detecta, digamos, en todos los casos al virus en su totalidad. Detecta fragmento del material genético del virus. Entonces muchas veces persisten pedazos del material genético en nuestro organismo, después de 10 días incluso, pero no quiere decir que esas partículas sean infectantes. Nosotros no transmitimos más la enfermedad después de 10 días si tuvimos COVID leve. Entonces no va a cambiar nuestra conducta, solo nos va a, digamos, a confundir más si nosotros repetimos estos exámenes. Y los test serológicos para ver si tenemos anticuerpos, ¿debemos realizarlos? Tampoco. Tienen muchos falsos positivos, muchos falsos negativos, y si los realizamos no va a cambiar en nada nuestra conducta, ni si son positivos ni si son negativos. Entonces en general no se recomienda. Ahora, como les dije en el principio, de ninguna manera yo estoy buscando reemplazar el criterio de tu médico. Muchas veces se realizan por motivos específicos. 2 más 2 en medicina es 5, entonces esto es solamente un pantallazo general. Y con respecto a las vacunas, si tuve COVID-19, ¿me tendré que vacunar? Probablemente sí, porque nosotros sabemos que la inmunidad para la COVID-19 queda en nuestro organismo más o menos 3 meses, ¿sí? A veces más, a veces menos, pero se sabe que podemos perder la inmunidad. Entonces cuando salgan las vacunas, probablemente nos tengamos que vacunar, independientemente si tuvimos o no COVID-19. Bueno, espero que el video te haya gustado. Es una visión general del manejo del paciente con COVID-19 más leve que se queda en casa, las orientaciones en general y las preguntas que con mayor frecuencia me hacen en el consultorio y también en el hospital los familiares de los pacientes que están infectados. Por favor, esto es lo más importante, no se automediquen, tienen que confiar en su médico. Nosotros estudiamos muchísimo para poder hacer estas recomendaciones y nuestro único objetivo es evitar el daño provocado muchas veces por el sobretratamiento, o sea, tratar patologías con medicaciones que no tienen beneficio y que solamente quedan los riesgos. Nos vemos muy pronto con mucho más material. Déjame tu comentario y tu experiencia y compartí el video si te gustó. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.